Buenas noches, hermanos. Nuevamente es un gusto poder estar partícipe, ¿cierto?, de esta prédica. Bien sabemos, vamos a tener que acostumbrarnos, si es que no nos hemos acostumbrado ya a tener que hacerlo a través, ¿cierto?, de YouTube, de computador. No es lo mismo, bien lo sabemos. Yo creo que todos quisieran estar en compañía del otro, sentado aquí mismo en el templo, ¿cierto?, en su silla, pero no se puede. Y no se puede simplemente por fuerza mayor, y eso hay que entenderlo, porque no es algo que nosotros o el ser humano ha querido hacer, sino que el Señor mismo lo ha dispuesto así. Por lo tanto hay que entenderlo de esa manera. Así todo, por supuesto, hermanos, les motivo mucho para que sigamos viendo, sigamos analizando la prédica que semana a semana, ¿cierto?, los hermanos nos hemos dado el tiempo de grabar y de hacerle llegar a ustedes. Así que, por supuesto, les motivo mucho a que continúen viendo todo el mensaje, ¿cierto? No lo quedemos solamente con una parte, sino con todo. Dicho esto, hermanos, este día de hoy quería hablar de un tema bien especial, quizá, por supuesto, acorde a los tiempos, pero que tiene que ver con ese concepto, esa expresión, uno que dice, ¿cierto?, veo la luz al final del camino, del túnel. ¿Han escuchado eso? Me imagino que todos en algún momento lo han dicho, lo han escuchado, ¿cierto? Aquello oh, estoy tan mal que a veces no veo, o por el contrario, veo, ¿cierto?, la luz al final del túnel o al final del camino. Es una expresión muy común para, como bien sabrán todos, expresar que estamos en un momento difícil, de oscuridad, que no sabemos bien cuándo va a terminar, pero a veces vemos un rayito de esperanza y hacia allá nos dirigimos. Es una expresión que más que nada quiere decir eso. Y por supuesto, mucho tiene que ver con el día de hoy, ¿cierto? Un momento difícil, complejo, y que muchas personas no están viendo esa luz al final del túnel. Y de eso precisamente quiero hablar hoy, de qué significa ver esa luz. Y si como cristianos nosotros deberíamos estar viendo esa luz, o ¿cierto?, de manera contrastante, somos la luz. Vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 12. El libro de Juan, que, dicho sea de paso, mucho se enfocaba en lo que Cristo habló acerca de la luz y posteriormente en su epístola también lo mencionó mucho. En el capítulo 8, en el versículo 12, hablando Cristo, ¿cierto?, dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Claro, conciso. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El primer punto, hermano, y este es muy importante que ustedes tengan en consideración, primero es que los creyentes, los hijos de Dios, los que están, como dice aquí Cristo, ¿cierto?, en Cristo, nosotros estamos en luz. Ese es el primer punto. Nosotros estamos en luz o en la luz también, se puede entender así. Cristo, ¿cierto?, Jesús, durante su ministerio terrenal, utilizó muchas y muy variadas ilustraciones, bien sabemos. De hecho, él mismo se refirió de muchas maneras, como el camino, ¿cierto?, la vid, la puerta, etc. Bien sabrán de las maneras que él se refirió a sí mismo, dando a entender, ¿cierto?, una idea con eso, un concepto. Uno de los ejemplos que utilizó precisamente para ilustrarse a sí mismo es la luz y el contraste entre la luz y la oscuridad. Primeramente, como dice el versículo 12, él mismo se define como la luz. Dice, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo. Ese es el primer punto interesante que Cristo dice. Él es la luz del mundo. Después, eso por supuesto está hablando, ¿cierto?, de que él no es que sea una de las luces o la mejor luz. No, él está diciendo que él es la única luz del mundo. ¿Ya? Dentro de lo que está diciendo, por supuesto, se está refiriendo a eso. Está refiriéndose de manera directa hacia su deidad, ¿cierto? Y también, por supuesto, de manera directa hacia cómo él es la única opción, la única manera de llegar a Dios, al cielo. Él es la luz del mundo. Y después lo que dice, ¿cierto?, es muy interesante, dice, el que me sigue, ¿ya? Y ahí, este es un punto muy, muy interesante, dice, aquel que me sigue, es decir, que hace una acción y que entrega su vida y que quiere seguir a Cristo. Aquellos que le siguen, dicen, no andarán en tinieblas. Y eso es una verdad, eso es una promesa
muy cierta para la vida de cada creyente. Juan mismo refirió esto en su epístola. Vayamos a 1 de Juan 1, al libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículos 4 al 5, dice así: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y aquí hay algo interesante. Nuevamente Juan, ¿cierto? Así como Cristo lo dijo en su ministerio, Juan lo reafirma en su epístola universales, dice, Dios es luz. Obviamente entendemos que Cristo es Dios, por lo tanto Él también es luz. Dice que Dios es luz, por lo tanto no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Ya? Nuevamente, la Biblia, no solamente Cristo, sino que a través de toda la Biblia, se hace ese contraste entre la luz y las tinieblas, ¿cierto? Y la luz. Cuando Cristo vino a esta tierra, marcó un punto de inflexión importantísimo en la vida de todos los seres humanos, de antes y también de después, ya que de esta manera nos mostró, nos enseñó qué significa estar en la luz, qué significa ver la luz, en este caso de las personas que lo vieron ahí directamente, pero sobre todo cómo nos enseñó a cómo estar en la luz y cómo mantenernos en ella. Ahora bien, nosotros, así como el mundo actualmente, estuvimos en tiniebla. Cuando no conocimos a Cristo como Señor y Salvador, estábamos en tiniebla, estábamos en oscuridad, estábamos en un lugar donde no sabíamos, ¿cierto?, a dónde íbamos, qué iba a pasar con nosotros, no teníamos seguridad de nada, o bien teníamos seguridad en cosas que en realidad eran falsas, que en realidad no nos llevaban a ningún lado. Pero una vez que conocimos a Cristo, esa luz, ¿cierto?, permitió iluminar nuestro camino y saber exactamente hacia dónde nos dirigimos ahora. Pero en cualquier persona, ¿cierto?, cualquier persona, si bien hay fobia específica en ese aspecto, cualquier persona que se vea constantemente en oscuridad, ya sea en un salón o en un lugar abierto, solo y totalmente oscuro, ¿qué es lo primero que va a generarse en él? Para cualquier persona normal va a ser la angustia, ¿cierto? La angustia, muchas veces la desesperación por no poder ver a nuestro alrededor, por no saber dónde estamos, qué nos está pasando, por no ver a nadie más, la soledad. Bueno, de eso está hablando cuando el mundo estaba en tinieblas. La gente realmente no sabía y nosotros mismos no sabíamos qué hacíamos ni hacia dónde íbamos. Pero vino Cristo, marcó ese punto importantísimo en ese cero, ¿cierto?, como se dice antes y después de Cristo, y de ahí en adelante nos mostró y nos enseñó qué significaba estar en la luz. Ahora, bien sabemos, ¿cierto?, que para nosotros saber el quién es Cristo nos marca una diferencia. Pero hermano, esto es muy importante. Nosotros como creyentes, ¿cierto?, al conocer a Cristo, conocemos la luz. Por lo tanto, alguien que está en luz, bien decíamos, no está en tiniebla. Por lo tanto, un creyente, y esto hay que ser muy enfático, un creyente no debería estar, ¿cierto?, angustiado por una situación como esta en la que todo se ve oscuro. Un cristiano no debería decir, ¿cierto?, no veo la luz al final del camino. Un cristiano no debería decir, no veo por dónde escapar de aquí, no veo qué soluciones, no veo nada bueno, nada positivo, veo todo negro, todo un futuro oscuro. Hermanos, nosotros no deberíamos pensar así. ¿Por qué? Porque no es así, porque si nosotros, ¿cierto?, estamos en los caminos del Señor, estamos en luz. Eso no significa, obviamente, que vamos a saber que todo de aquí a futuro todo va a estar bien y sabemos que nuestro país va a ir mejor y sabemos que ninguno de nuestras familias se va a enfermar ni que a nosotros nos va a pasar nada de malo. No tiene que ver con eso, no. Tiene que ver con que nosotros conocemos a Cristo y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Por lo tanto, sea lo que sea que pasara, vamos a estar en Él. Recordemos lo que dice su palabra, ¿cierto?
que nada de lo creado en este mundo nos podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad en este caso, ¿cierto? Ni la guerra, nada. Nada va a poder separarte del amor de Dios. Por lo tanto, como concepto, hermanos, es importantísimo entender que un cristiano no puede sentirse esa angustia de la oscuridad, ¿cierto? Del no saber qué va a pasar el día de mañana, porque si bien no lo sabemos, y eso es verdad, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, sí tenemos a alguien en quien confiar y en la cual podemos decir confiadamente, ¿cierto? Creemos que Dios, cualquier cosa que pase, vamos a estar en su voluntad. Por supuesto, esto es siempre y cuando nosotros, como hijos de Dios, andemos en sus caminos. Juan, por supuesto, como bien decíamos, volviendo a la epístola de 1 Juan, detalló algo bien interesante en su palabra. 1 Juan 1, capítulo 1, del 5 al 7, ¿cierto? Y dice, bueno, este mensaje como leíamos, que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, lo que mencionamos, ¿cierto?, de la consistencia de Dios en sí, él es luz. Pero dice, pero si andamos en luz, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí hay algo importantísimo, un cristiano, aun siendo hijo de Dios, puede alejarse de esta luz. Porque aquí claramente dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Una de, no sé si consecuencias, pero una de las reacciones naturales, ¿cierto?, de estar en luz o estar en comunión con el Señor, es la comunión con los hermanos. Que dicho sea de paso, hoy en día efectivamente se ve más dificultosa, pero lo que no significa que no exista. El hecho de que quizás no podamos congregarnos y poder compartir como lo hacíamos antes, no significa que no tenemos comunión con nuestros hermanos. Aún tenemos el deber y tenemos la oportunidad, sobre todo en estos tiempos, de comunicarnos con nuestros hermanos. No puede ser que este lugar, este templo, ¿cierto?, este lugar específico en el Alcalde Prieto Nieto, 471, si mal no recuerdo, sea la única excusa para comunicarme con mis hermanos. No. Nosotros somos hermanos no por el lugar aquí físico, ni por la ciudad. Nosotros somos hermanos porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, como bien decíamos, una manera de comprobar que anduviéramos en luz es que tenemos comunión. Dice aquí la palabra, ¿cierto?, los unos con los otros. Dice más adelante, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, posteriormente habla del pecado, ¿cierto?, y la separación. Pero, ¿de qué manera entonces podemos saber que nosotros estamos en luz? Bueno, de partida es teniendo ese amor, esa comunión los unos con los otros. Por lo tanto, este tiempo es trascendental, hermanos, para verificar si estamos o no en los caminos del Señor, si estamos más bien en la luz, ¿cierto?, en el camino iluminado del Señor, o muchas veces lo que personalmente también he hecho, nos hemos desviado, ¿cierto? Sabemos que aquí está la recta iluminada, con su luminaria muy bien establecida, pero uno que es porfiado o uno que es cierto, muchas veces tiende a hacer las cosas mal, se desvía. No, aquí hay un atajo y se mete en la oscuridad y se pierde. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? A mí me ha pasado, de hecho, manejando, cuando con mi esposa viajábamos en el sur en unos caminos de tierra y de repente se estaba oscureciendo ya y dijimos ya, voy a tratar de meterme por este camino porque creo que va a salir más allá. Fue pésimo. La verdad que fue pésimo porque nos perdimos, nos metimos en un bosque, después no sabíamos bien cómo salir, terrible. Pero ahí aprendí una lección muy importante de no improvisar, sobre todo cuando se está oscureciendo en un lugar que no conoce. Eso es un consejo aparte, hermano. Eso aprendí muy bien junto con mi señora, ¿cierto?, de no hacerlo porque en realidad lo primero que uno va a hacer es perderse. ¿Y qué significa perderse también? Angustiarse, como bien decíamos. En ese sentido, comprobaremos si es que nuestro camino está iluminado. Como bien decíamos, nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, por lo tanto, hijos de la luz, pero como hijos de Dios podemos desviarnos. ¿Y cómo comprobamos eso? Bueno, viendo su palabra, compartiendo, aunque sea en este caso por llamadas, para saber cómo está nuestro hermano, ayudándolo, ¿cierto?, leyendo su palabra. De esta manera vamos a darnos cuenta de que estamos en luz y vamos a tener, por supuesto, entonces la tranquilidad de estar en el buen camino. El segundo punto, hermanos, es que nosotros somos luz, ¿cierto? Como hijos de Dios estamos en luz o en la luz. El segundo punto es que nosotros somos luz, ¿ya?
Jesús se presentó a sí mismo como la fuente de luz que nos permitiría ver en medio de las tinieblas, pero también nos entregó esa misma luz en nosotros mismos, para que a través de ella ilumináramos a quienes estaban a nuestro lado. Mateo, vamos al libro de Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice así, hablando Cristo nuevamente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Cristo nuevamente hablándole a sus discípulos. Dice que ustedes son la luz del mundo. Pero ¿cómo? Quizá hubiesen dicho, ¿cierto? Pero si Cristo, tú decías que tú eras la luz. Sí, es verdad. Cristo es la luz, ¿cierto? Que vino a este mundo. Pero al mismo tiempo les delegó a ellos esa luz. Les permitió tener parte de esa luz en su vida para de esa manera poder dar testimonio, ¿cierto?, al resto de la gente. Recordemos que Cristo viene aquí con un ministerio terrenal, como un hombre, por lo tanto, físicamente era imposible que estuviera, ¿cierto?, compartiendo en todos lados al mismo tiempo en ese ministerio. Por lo tanto, él obviamente en su plan, ¿cierto?, perfecto, ideó que tanto los discípulos como todos sus seguidores dispersaran esta luz, este evangelio, a todas las naciones, ¿ya? Por lo tanto, les dijo que ustedes, en este caso nosotros, como hijos de Dios, como discípulos, somos la luz del mundo y por lo tanto es nuestro deber iluminar el mundo, ¿cierto? Cristo bien sabía que se iba a ese mundo, ¿cierto? Si bien sabía que Él, una vez que hubiese muerto, iba a resucitar y posteriormente iba a ascender al cielo a la gloria con el Padre, por lo tanto dejó la responsabilidad a sus discípulos, es decir, a nosotros, a través de la historia seguimos siendo nosotros, de entregar esta luz. Recordemos, hermanos, que, y en este sentido recordemos bien, que el reflejar la luz, fíjese lo que dice aquí, no simplemente tiene que ver con el hablar, con el compartir el Evangelio, que por supuesto es parte primordial de cualquier creyente, es parte primordial, ¿cierto?, del evangelismo, el predicar a otro, el mostrarle la palabra del Señor, mostrarle esa luz interior que tenemos nosotros. Pero también tiene que ver con nuestras obras. Versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz, ¿cierto?, la luz de cada uno de ustedes, de nosotros, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Le está diciendo claramente que a través de nuestras buenas obras, a través quizás de nuestro testimonio, entendiéndolo hoy en día, es que los inconversos van a ver el Evangelio reflejado en su vida, ¿ya? No estamos hablando simplemente de hablar bien o de hablar mucho, que hay que hacerlo, sobre todo del Evangelio, sino también de reflejarlo con nuestra vida. De eso estamos hablando. No permitamos que este encierro, ¿cierto?, sea, como dice aquí la palabra, nuestro almud. Dice, no se enciende una luz, ¿cierto?, y se pone debajo de un almud. Bueno, de partida me faltó mencionar que dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí estaba en cierta medida haciendo referencia a Jerusalén misma, ya que estaba sobre unas colinas. Dice, obviamente una ciudad que estaba en lo alto de un monte no se podía esconder, era imposible. Y aquí dice también no se enciende una luz, pensemos en una vela, en aquel entonces dice, y se pone debajo de un almud. Un almud bien sabemos que es un tipo de medida, con que se medían los granos, la cebada, el trigo, muy grande, 22 litros si mal no recuerdo, y digamos era una fuente así, entonces obviamente lo que decía, no se puede poner, no sirve de nada una vela, ¿cierto?, y ponerle encima esa tapa, esa concavidad, ¿cierto?, para que al final no se iba a ver nada, no iba a servir de nada esa luz. Bueno, no se hace eso con una luz, por lo tanto nosotros tampoco debíamos hacer lo mismo. Y en base a eso les digo, esta enfermedad, este encierro en este caso en el que estamos, en esta cuarentena, no debe ser nuestro almud, no debe ser el encierro, ¿cierto? No debe cerrar esta luz, no debe tapar, no debe obstaculizar nuestra luminosidad hacia los demás. Nuevamente, bien sabemos que tenemos que cumplir las ordenanzas, en este caso de los gobiernos, de las autoridades,
respecto a no salir, a mantener distanciamiento, lo que sea. Eso hay que hacerlo, no hay duda alguna en eso. Pero nuevamente, hay medios hoy en día para comunicarnos con los otros y para precisamente compartir acerca del Evangelio y de esta luz al resto de las personas. No permitamos nuevamente que este encierro evite que nosotros compartamos el Evangelio, evite que los demás vean, como dice aquí su palabra, nuestras buenas obras. Si bien aquí hay algo muy importante, hermano, mencionar, la verdad es que esta grabación fue hecha el día 11 de junio, obviamente con razón previa a la cuarentena que se está haciendo en Viña del Mar. Hace 2 días atrás, perdón, el día de ayer, en este caso el 10, ¿cierto?, de junio, en el condominio donde estábamos se supo la noticia de que hubo un atropello de una persona en la noche. A través de WhatsApp vimos eso, tremendamente terrible. Básicamente era un conserje de otra etapa, porque yo estoy en la 3, de la etapa 2, había salido de su turno, ¿cierto? Estaba cruzando ahí la avenida Lorosco, una avenida que después carretera, y un automóvil lo atropelló con tal velocidad, con tal fuerza que le amputó las 2 piernas. Entonces fue terrible, fue realmente espantoso en ese sentido el atropello. Y hablando después con los conserjes, eran conocidos entre ellos. Obviamente todos estábamos afectados, fue muy terrible, pero precisamente ese momento, y algo que yo ya había pensado de antes, lo utilicé precisamente para hablarle, entregarle un tratado y hablarle del Evangelio al conserje que estaba, ¿cierto?, en mi condominio. Qué importante, hermanos, que a pesar quizás del encierro, a pesar de las dificultades que hoy día estamos teniendo para compartir, para comunicarnos con los demás, que al menos las herramientas que tenemos hoy en día las usemos con un fin bueno. Hermanos, esto es importantísimo. Yo mismo le compartí a este conserje cómo uno no sabe, uno quizá hoy en día piense que, bueno, si me voy a morir, muy probablemente sea por este coronavirus. Bueno, este caballero se murió en un atropello. O sea, realmente nadie puede decir cómo va a terminar su vida, por lo tanto, con mayor razón debiésemos estar preocupados de compartir el Evangelio. Como conclusión, hermano, nosotros, ¿cierto?, no estamos en tinieblas. Punto importantísimo que hay que tener en cuenta. Cuando te veas en angustia, cuando te veas en desesperación, recuerda algo. La gente del mundo está en tinieblas y ellos tienen muchas razones para angustiarse, para desesperarse, porque no ven salida. Nosotros no es que veamos la luz al final del camino, nosotros estamos en la luz. Por lo tanto, nuestra misión es mantenernos en la luz y mantenernos en el camino que conduce a la luz, ¿ya? Recordemos que tenemos que verificar si es que andamos efectivamente por la senda iluminada o nos estamos desviando a izquierda o a derecha en estas circunstancias, ¿cierto?, por ABC motivo. No, hermanos, no nos desviemos, tenemos que mantenernos en la luz. Y al mismo tiempo les recuerdo que algo que Cristo mismo les dijo a sus discípulos es que nosotros somos la luz. Entonces, no solamente tenemos que estar en la luz, ¿cierto?, sino que tenemos que ser luz, en este caso, para los inconversos. Tenemos que ser luz para quizás nuestros hermanos que están en necesidad, para aquellos hermanos que están más angustiados, están más complicados económicamente, lo que sea. Nosotros tenemos que ser luz a través de nuestras obras, a través de la palabra del Señor, el compartir de lo que sea, pero tenemos que ser luz también. No te encierres, hermano, no te encierres y apagues por causa de este terrible contexto, ¿cierto?, tu luz espiritual. Está bien, quizás estamos encerrados en la casa, está bien, pero lo que digo, no hagas apagar, encerrar, ¿cierto?, tapar la luz que tú tienes dentro y que el Señor mandó que tenías que compartir con los demás. Si hay alguna persona que pueda compartir esto, excelente. Si tienes a alguien para animar, para apoyar de manera monetaria, para darle ánimo, lo que sea, sigue haciéndolo, hermano. Si al final esto no es un paréntesis de la iglesia, esto no es bueno, dejamos de juntarnos, así que la iglesia se disolvió. No, hermanos, la iglesia no se ha disuelto, para nada. Nosotros seguimos activos y nos estamos haciendo este esfuerzo precisamente para animarlos a ustedes a que sigan firmes en los caminos del Señor y, por supuesto, en el camino, en la senda correcta y con la actitud correcta. Por lo tanto, hermanos, nuevamente les recuerdo que mientras más oscura está la noche, más
brillan todavía las pequeñas luces. Mientras más oscuro sea una pieza, todavía más ilumina una pequeña luz. Así que tengamos eso presente porque sin duda nos va a servir en nuestra vida diaria. Que tengan un buen día.